La carretera puede ser un lugar peligroso, con posibles accidentes acechando tras cada curva. También puede ser un lugar espeluznante por la noche, con las líneas de los carriles parpadeando y las únicas señales de vida de los faros que pasan de vez en cuando y quizás algún animal nocturno merodeando. Sin embargo, a veces este peligro y lo inquietante convergen de formas extrañas para casarse y adentrarse en el reino de lo inexplicable y lo sobrenatural. A veces parece que algo más merodea también por estos caminos. Hay una amplia gama de fenómenos fantasmales y extraños ahí afuera, desde encantamientos a apariciones espectrales, pasando por otras cosas aún más raras. No existe una explicación común para ninguno de ellos, y todo se arremolina más allá de nuestra comprensión. Un tipo muy extraño de encuentro fantasmal es el de los vehículos y conductores misteriosos que no parecen estar firmemente anclados en el mundo tal y como lo conocemos, o que al menos consiguen eludir nuestros intentos de comprenderlos. Se mueven en la periferia de nuestra comprensión, invitando a muchas preguntas, pero respondiendo solo a pocas. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Según Chris Woodyard, investigador paranormal y autor de Haunted Ohio, en 1911 se produjo una oleada de avistamientos de una figura que parecía un esqueleto resplandeciente que aterrorizaba las carreteras de Pensilvania. Un artículo del Trenton Evening Times dice lo siguiente: en Davis Bend, cerca de Pittsburgh, una famosa curva de una carretera favorita para automóviles cerca de esta ciudad, escenario de una docena o más víctimas mortales, apareció a medianoche, según se dice, un automóvil fantasma, con dos esqueletos animados como ocupantes. El misterioso automóvil fue visto por un grupo de políticos que regresaban de una reunión en una escuela cercana. Escucharon el ruido de un coche que se acercaba a gran velocidad y se acurrucaron asustados en medio de la carretera durante un instante. El ruido del motor se hizo más fuerte y los faros doblaron de repente una curva e iluminaron el camino. Bajo unos árboles gigantescos, las lámparas del automóvil producían una peculiar luz blanca, lo que hizo que los peatones se dispersaran. Al hacerlo, todos se dieron cuenta de que la forma esquelética al volante soltaba por un momento la empuñadura, se llevaba un cigarro a los labios y encendía un fósforo. Al aplicarle fuego a su cigarro, se vio que el automóvil derrapaba en la curva fatal y chocaba contra los robles, que crujían y gemían. El grupo se reunió de nuevo y decidió dirigirse rápidamente a la granja más cercana, la de Samuel Wardle. Este se despertó rápidamente y con su hijo Jed, con linternas, acompañaron a los hombres de vuelta al lugar de lo que se pensaba que era otro accidente mortal. No encontraron absolutamente nada en el lugar del accidente. Uno de los investigadores, que seguía sin estar convencido de haber visto solo un coche fantasma, regresó a la residencia de los Wardle, donde telefonó al depósito de cadáveres del condado, pero le informaron de que no se había registrado ninguna víctima mortal en Davis Bend. En el Reino Unido tenemos historias de un enigmático coche fantasma de los pueblos de Atterkey y Mount Talbot, en Irlanda. En la década de 1920 se informó con frecuencia de un coche a motor espectral que iba mucho más rápido que cualquier cosa disponible en ese momento y que podía atravesar por fases lo que se interpusiera en su camino. Un artículo de la WMN del 22 de enero de 1927 decía de este misterioso vehículo lo siguiente: testigos de la localidad afirman que en muchas ocasiones, hacia medianoche, un misterioso vehículo parecido a un automóvil de alta potencia, encendido con luz, se desliza silenciosamente por las carreteras. Aparentemente no hay conductor, pero en el coche van sentadas figuras vestidas de blanco. Muros, zanjas, campos y plantaciones no suponen ningún obstáculo para el vehículo. Los supersticiosos relacionan la visita con un trágico suceso acaecido en una finca vecina cuando un propietario y su esposa fueron expulsados de sus casas y murieron de miedo. Los habitantes de la zona temen salir de sus casas al caer la noche. Otro es un misterioso coche que, según se dice, merodea por la zona de Nixa, Missouri, y que supuestamente sacó de la carretera a un sheriff, Frank Jones, en 1932, causándole una trágica muerte, y que en ocasiones también ha estado a punto de provocar otros accidentes. Se dice que otro vehículo acecha la NC-49,
que serpentea por las colinas bajas de los Uwharries entre Ashboro y Charlotte, Carolina del Norte. Se dice que en la década de 1940, una familia transitaba por esta carretera remota de 2 carriles a altas horas de la noche cuando se les acercó un vehículo furioso que actuaba de forma muy agresiva hacia ellos, cuando un camión salió de la nada y lo sacó claramente de la carretera para dejarlo totalmente destruido, matando al conductor. No pasó mucho tiempo desde ese entonces hasta que este tramo de carretera se ganó la reputación de tener un coche fantasma muy rápido y muy agresivo que se ponía detrás de otros conductores a altas velocidades. La mayoría de los coches se hacían a un lado para dejarlo pasar, y al hacerlo se daban cuenta de que se trataba de un Ford antiguo, de estilo de los años 40, que, lo que es aún más extraño, no parecía tener conductor. Este Ford se desviaba y giraba como un demonio para asustar completamente a los demás conductores, antes de disiparse en el aire como si nunca hubiese estado ahí, dejando que uno se pregunte si se trata de los restos fantasmales de ese accidente de hace mucho tiempo. Una extraña serie de acontecimientos comenzaron en el estado norteamericano de Ohio a principios de 1950, a lo largo de un tramo de carretera conocido como Ruta 40, que es un poco más que una carretera rural, estrecha de 2 carriles. En diciembre de ese año, un camionero llamado Roy Fitzwater recorría la ruta cerca de Vandalia, Ohio, cuando vio algo que nunca olvidaría. Según Chris Woodyard, autor de Ohio Embrujado, el hombre diría de su encuentro lo siguiente: una noche de hace 3 semanas caía mucha nieve y estaba muy oscuro. Bajé las luces cuando se acercó un auto. Cuando el coche estaba a unos 60 metros de mí, su luz se apagó por completo. Entonces se encendió una pequeña luz en el interior y vi esa cosa. Tenía un aspecto horrible. Me asusté, pisé el acelerador y salí de ahí rápidamente. Pronto llegaron otros informes de lo que parece haber sido la misma cosa. Algunos informes mencionaron que el coche resplandecía en color verde o que el conductor era una figura esquelética resplandeciente. En un informe, algunos camioneros afirmaron haber chocado contra el coche fantasma, solo para que se desviara en la noche, aparentemente ileso. Al poco tiempo, la patrulla de carreteras tenía la impresión de que el conductor era un lunático enmascarado y trastornado, con un traje de esqueleto pintado que resplandecía en la oscuridad, y mientras tanto, seguían llegando informes. Un artículo del Times de San Mateo, California, de esa misma época, decía lo siguiente sobre el fenómeno: un esqueleto fantasma acecha a los camioneros en los tramos del oeste de Ohio de la Ruta 40 de Estados Unidos. Los camioneros afirman haber visto realmente a un motorista enmascarado que lleva un traje de esqueleto que brilla en la oscuridad. Durante algún tiempo se han guardado sus experiencias para sí mismos, no queriendo provocar las risas de la policía, pero pronto descubrieron que más de un conductor veía las mismas cosas tras mantener varias conversaciones en el lugar. Según cuentan, al fantasma le gusta aparecer en la autopista las noches de tormenta. Lleva haciéndolo desde antes de Navidad y estuvo a punto de ser atrapado una vez cuando 3 camioneros le cerraron el paso en la Ruta 40 sobre el río Stillwater. El truco favorito del fantasma consiste en acercarse a un camión en marcha desde la dirección contraria, bajar las luces normalmente y luego apagarlas del todo. Todas las luces se apagan a unos 50 o 70 metros del sorprendido conductor del camión, que entonces ve encenderse una luz tenue en el interior del vehículo. La visión del conductor fantasma se describe como de aspecto horrible. Al parecer, en marzo de ese año, lo que ahora se llamaba en los medios de comunicación el fantasma de la Ruta 40, se burló de la policía escribiendo una carta al sheriff Arthur Shaman, del condado de Clark. En la farragosa carta, el fantasma se jactaba de que su coche podía ir a más de 200 km por hora, superar a cualquier otro auto en la carretera y que estaba totalmente equipado con radar y sonar y algún otro equipo del que ni siquiera sé el nombre. El fantasma también mencionó que su coche estaba equipado con una televisión para automóviles que le permitía ver a un coche de la policía a 5 kilómetros de distancia, y termina la carta desafiando a las autoridades a atraparlo. Mientras tanto, el misterioso forastero seguía asustando a camioneros y conductores por igual, y un extraño informe de The Repository decía lo siguiente: el fantasma de la Ruta 40, un espeluznante conductor que disfruta asustando a los camioneros, ha vuelto a aparecer hoy, esta vez de una cortina de humo verde.
Rock, Rex y Tom Weaver, hermanos de Saint Mary, dicen que han visto un fantasma vestido de forma extraña que aparece como voluntad del viento en las carreteras del oeste de Ohio. Los Weaver informaron de que estaban conduciendo por la ruta 40, cerca de McCartyville, cuando un coche pasó y de repente se detuvo delante de ellos. Derrapamos hasta detenernos y corrimos a increpar al loco que conducía el coche, dijo Rex. Cuando llegamos, el maldito auto empezó a llenarse de humo verde. Dijo que había un hombre dentro del coche con un traje a rayas de aspecto salvaje. Empezó a reírse como un loco, añadió Rex, y luego se fue rugiendo en su coche. Mientras esto ocurría, el fantasma dio un paso más, llamando a un telefonista y limitándose a decir: soy el fantasma, ruta 7 esta noche, antes de colgar el teléfono. La policía llegó al lugar y no encontró a nadie. Sin embargo, el fantasma aún no había terminado. Ahora se le veía por todo el estado y parecía ser cada vez más descarado, con la figura esquelética resplandeciente, incluso a veces visto de pie sobre el capó o el estribo del auto mientras circulaba a toda velocidad. En otro informe, la figura con una máscara en forma de calavera y huesos cruzados detuvo su auto para bajarse y bailar antes de alejarse a toda velocidad en la noche. A menudo se decía que el auto tenía una capacidad de aceleración, velocidad y maniobra muy superior a la de cualquier otro vehículo de esa época. Los informes más extraños decían que podía desvanecerse a voluntad en una bocanada de humo verde. El fantasma nunca fue capturado y nos queda preguntarnos qué estaba pasando ahí. Aquí hemos visto una extraña selección de historias impactantes de la carretera que parecen desafiar toda explicación. ¿Estaban todas estas personas simplemente imaginándolo? ¿Fueron solo malentendidos y malas interpretaciones? ¿Se trataba de bromas pesadas? Sea como fuere, parece que a veces la carretera puede ser más peligrosa y espeluznante de lo que uno se imagina. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.